Hay un río de amor del cielo fluyendo aquí, vivifica y transforma, trae salvación. Y vamos entonces al tema número 3 propuesto para el día de hoy. Usted tiene sus parachas allí en mano. Por favor, ¿cómo reconocemos la voz de Dios? ¿Cómo habla Dios con nosotros? Acompáñenme por favor al primer libro de Juan, primera carta de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 1. Amén. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice esta palabra, estemos en pie un momento por favor, y leamos todos juntos. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 1. ¿Lo tienen? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, por favor, espíritu con E pequeña, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a repetir nuevamente este texto todos juntos. Léalo conmigo, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Veamos el verso 2. En esto conoced el espíritu con E mayúscula. Hay una gran diferencia allí. Con esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu, E pequeña, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo, y lo transmiten vía indirecto, satélite, por CNN y todas las cadenas de televisión global. Ahí lo estamos viendo todos los días. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Sea bendecida, Señor, tu palabra que hemos propuesto hoy en nuestros corazones. Y háblanos, Señor, en este mensaje, cómo podemos tener la certeza, la seguridad que eres tu Dios quien nos habla a nuestros corazones. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. En otra versión, la que tenemos en el texto. Ok, voy a leerlo en esta versión. En esta versión dice: no siempre creas todo lo que oyes porque alguien dice que es un mensaje de Dios. Pruébalo primero para ver si realmente lo es. Así es que permítanme hacer un pequeño ejercicio. No está en sus notas, por lo tanto lo voy a hacer para que ustedes entiendan hacia dónde vamos. Miren lo interesante. Por favor, vayan conmigo un momento al libro de Juan. Esta cita no está en sus notas, por favor puede escribirla. Vayan un momento al Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a leer juntos esta porción. Juan capítulo 6, y por favor acompáñenme al verso 70. Cuando lo tengan todos, me dicen, para leerlo todos juntos. Observen lo que estamos leyendo. Voy a repetirlo, por favor. Por favor, entiendan lo que estoy leyendo. Voy a leerlo en esta versión. No siempre creas todo lo que oyes, solo porque alguien dice que es un mensaje de Dios. Pruébalo primero para ver si realmente lo es. Juan, capítulo 6, verso 70, no está en su paracha, en sus notas. Por favor, escríbalo y lo vamos a leer. Y dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Por favor. ¿Alguna vez usted ha leído esta cita? Qué interesante, ¿verdad? Jesús escogió 12 hombres. Y dice: ¿no es acaso yo, no he sido acaso el que los ha escogido a ustedes? Y Jesús es perfecto, Jesús no se equivoca. Pero uno de ustedes es diablo.
Esa cita la leíamos esta semana con mi esposa y es una cita que estremece. Voy a concluirlo de la siguiente manera. No los he escogido yo a ustedes 12, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es diablo. No creas todo lo que oyes, aunque diga que viene de Dios, porque uno de esos que dice que es de Dios es diablo. ¿Me están captando lo que quiero decir? Por eso es tan importante entonces cuando alguien nos dice Dios me dijo, Dios, hermano, Dios me dijo que le dijera que lo que usted tiene en el banco lo saque del banco y me lo entregue, porque estoy pasando por necesidad. Un momento, no creas todo lo que te dicen porque es de Dios. Vamos hoy a aprender a probar los espíritus para que tengamos la claridad de que todo el que dice esto lo dijo Dios, si realmente es de Dios. Amén. ¿Les interesa? Creo que nos interesa muchísimo, muchísimo. Así es que por favor acompáñeme al libro de Proverbios, al capítulo 14. Esta nota sí está en sus parachas. Libro de Proverbios. Vamos a leer 3 notas introductorias al tema. Vamos despacio porque este es un tema muy importante. Libro de Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, ¿lo tienen todos? Les voy a dar tiempo para que lleguen todos allí. Libro de Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Podemos repetirlo? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tal vez tú creas que estás haciendo las cosas muy bien. Tal vez tú creas que estás edificando una familia con muy buena oración y bendición, pero ten cuidado, porque muy posiblemente algo no estemos haciendo muy bien y aunque nos sintamos muy espirituales o aunque nos sintamos muy cristianos, tal vez hay algo que no está funcionando bien y esos son caminos que nos conducen a la muerte. ¿Están conmigo? Vamos al libro de Job. Job, antes de Proverbios y Salmos. Y en el libro de Job, en el capítulo 33, verso 14, dice, yo lo voy a leer, usted lo tiene en sus notas. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Lo vimos la semana anterior, Job 33, 14. En una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y dijimos, Dios nos habla por revelación o Dios nos habla por persecución. Si tú no quieres escuchar a Dios a través de un mensaje de la palabra y de una revelación de la palabra, entonces Dios te llevará a la esquina como el boxeador y en la esquina te dará una golpiza, de tal manera que en la esquina Dios te dirá, escúchame lo que te estoy diciendo. Deja de ser terco y necio, de querer hacer tu vida como te parece, cuando lo único que yo quiero hacer contigo es bendecirte. De por sí, déjame decirte que Dios nos bendijo con toda bendición celestial. ¿Alguien dijo amén? Dígalo conmigo, yo soy bendecido con toda bendición celestial. Es decir, que tú no puedes de ninguna manera rechazar que ya Dios te bendijo. En el libro de Corintios, 2 Corintios, gracias, en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 11, ¿lo tienen? Segundo libro de Corintios, capítulo 2, verso 11 al 14, dice, ¿lo tienen? 2 Corintios, capítulo 2, verso 11. 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, dice, ¿por qué? ¿Por qué no os amó? Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes, no nosotros. 2 Corintios, perdón, gracias, amén. Toda palabra está clara, esta palabra está perfecta para el tema que estamos leyendo. 2 Corintios, capítulo 2, ¿lo tienen? Verso 11, léanlo por favor.
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira, hermanos, redondeemos un poco esta historia. 2 Corintios 2:11 nos dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Amén. Todos las sabemos. Todos sabemos que paso a paso, segundo a segundo, siempre Satanás estará ahí a tu oído diciéndote, mira lo que tienes que hacer. Esta es una muy buena oportunidad para hacer algo indebido para el cristiano, algo debido para Satanás. Satanás siempre te estará dando la oportunidad de hacer algo que tú sabes de una u otra manera que no es lo correcto, pero dices, pero finalmente nadie se dará cuenta. Pero finalmente de esto nadie lo sabrá. Pero finalmente esto yo puedo hacer como en el internet, delete, lo puedo borrar. Pero dice la palabra, ¿qué dice? No hay nada escondido que no salga a la luz. ¿Está conmigo? ¿Saben? En mi trabajo, cuando tuve mi trabajo, esta fue una cita bíblica que me acompañó todo mi tiempo de trabajo. Se presentaba una situación delicada en la empresa en la que yo trabajé, se perdían dineros en cantidades impresionantes en el banco, y cuando yo me sentaba con las personas de las oficinas para hablar sobre el tema, les decía, yo no soy ni el mejor investigador en el mundo, ni conozco la verdad, pero Cristo dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la palabra dice, no hay nada escondido que no salga a la luz. Puede que no me entere hoy, me enteraré mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. En este orden de ideas, por favor, permítanme hacer un último ejercicio para ir a los puntos que ustedes tienen allí en sus notas. Libro de Eclesiastés. Job, Salmos, Proverbios. Eclesiastés. ¿Lo tienen? Capítulo 10. Y permítanme hacer este ejercicio. Levanten su mano aquellas personas que consideran que su corazón está al lado derecho. ¿Perdón? ¿No hay aquí ninguno que tenga corazón al lado derecho? ¿Ninguno? Uno, dos. ¿O no saben dónde está su corazón? Es que los veo con inquietud. Mi corazón, yo no sé. ¿Tu corazón está al lado derecho? Wow. ¿Al lado izquierdo? ¿El tuyo también está al left? Ok. Levanten la mano, por favor, las personas que tienen su corazón al lado izquierdo. Ahora sí, ya veo. ¿Cómo? No, pero al derecho, Pili. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano, a su mano izquierda. ¿Había leído usted esta cita alguna vez? Parece que tampoco. Entonces, como no han leído esta cita, mire, es que el corazón está al lado izquierdo. Fisiológicamente, nuestro corazón está al lado izquierdo. Pregunto, ¿quiénes tienen el corazón a la mano derecha? Y algunos levantan la mano. No, su corazón está al lado izquierdo. Pero la palabra de Dios dice, el corazón del sabio está al lado derecho. Es decir, ninguno de nosotros lo tiene. Pero el corazón del necio está al lado izquierdo. Marcos 12, 10. Léalo, por favor. Si no es la cita, me corrige, hermana Pili. Marcos 12, 10. Hermano Miguel, léamelo con voz fuerte.
12:10 de Marcos. Dice, amén. Amén, 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 ahí, solo ahí, solo ahí. ¿Me están entendiendo el ejercicio? Ni aún esta escritura has leído, pero somos cristianos. Pero Dios me dijo, es que Dios me dijo, Dios me confirmó. ¿Y cómo que Dios me dijo y Dios me confirmó cuando aún ni siquiera esta escritura habíamos leído? Jesús dijo, he escogido a 12 y aún uno de ustedes es diablo. Jesús, la palabra dice en Eclesiastés, tu corazón derecho es solamente para los entendidos, para los sabios, y el corazón izquierdo es de los necios. Pregunto, ¿la han leído? No, por ahí nunca había pasado. Pero la gente dice, me he leído la Biblia 3, 4 veces. Me propuse leer la Biblia este año toda. Oiga, pero por esa cita nunca pasé. Nunca. No crean, esto no es novedad. Nosotros leemos textos bíblicos con la hermana Pili entre semana y decimos, wow, yo le digo a Pili, uy, wow, tremendo, ¿sabes? Estoy revisando mi Biblia, tengo varias Biblias subrayadas, y por esa nunca había pasado. Y el Señor nos dice, ni aún esta escritura habías leído. Entonces, si aún ni esta escritura hemos leído, ¿cómo pretendemos decir, Dios me dijo? ¿Vamos captando el mensaje? Ahora bien, vamos a ver 7 maneras cómo necesitamos probar una impresión de Dios sobre nuestra vida para que nosotros tengamos la claridad. Tenías un dolor de estómago y pensaste que Dios había dicho. ¿Están conmigo? Número 1. Lo primero que tenemos que tener claro, escríbalo por favor en sus parachas. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando Dios habla a una persona, debe estar en total acuerdo con lo que la Biblia dice. Por favor, escríbalo. Cuando Dios te habla, lo que tú escuchas de parte de Dios debe estar en absoluta concordancia, similitud, igualdad, imagen de Dios, porque Dios es el que habla, de tal manera que tú no me puedes decir, con el ejemplo que coloqué hace un momento, que el Señor me dijo que deje a la de 40 y me consiga 2 de 20, porque eso es contra la ley, eso es contra la palabra, por lo tanto Dios nunca te puede haber dicho esto. Hermanos, se han colocado aquí al frente a este púlpito y me han dicho, Dios me dijo que debo retirarme de la iglesia. Dios nunca te dirá que dejes el lugar donde Dios te puso para servir. Dios me dijo que por este año no voy a diezmar. Dios nunca te dirá esto, porque la primera condición por la cual Dios bendice tu casa es cuando eres fiel con el diezmo. O sea, que tú no me vengas a decir que Dios te dijo que no diezmes. No, que es en el Antiguo Testamento, que es el Nuevo Testamento. No. No le busques 4, 5 patas al gato, es algo así, dicen por ahí. La salvación es incondicional, pero la bendición de Dios es condicional. Tú eres salvo incondicionalmente porque Cristo pagó el precio, pero si tú quieres ser bendecido, entonces tú tienes que cumplir con las condiciones que Dios te dice. Es cuando nosotros cumplimos con el propósito de Dios, entonces sabemos que seremos bendecidos. Yo recuerdo un hermano hace algunos años, mucho tiempo atrás, se acercó y me dijo, mire pastor, yo soy fiel con mi diezmo, con mis ofrendas. Es más, yo patrocino 3 niños de World Vision. Envío puntualmente cada mes la ofrenda para esos niños en el África. Pero sin embargo mi vida está en crisis, mi matrimonio es un caos, mi situación financiera es terrible. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque algo hay en tu vida que no está claro con el Señor. ¿Están conmigo? Número 1, por favor, cuando todo lo que Dios te dice debe estar completamente de acuerdo con la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 y en el verso 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. ¿Cómo se presenta una señora en televisión esta semana? No quiero ni pronunciar su nombre y mucho menos desde el altar, atreviéndose a decir de que la Biblia no habla nada con respecto a la homosexualidad y al lesbianismo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ignorancia! Y miles de millones de espectadores del programa seguramente dijeron, ¡ay, qué doctora tan inteligente! Inteligente sí, porque la inteligencia de Satanás está ahí, pero la sabiduría de Dios no.
Amén. Nunca Dios le dirá a una persona que ignore las escrituras o ignore lo que está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, solo porque a alguien se le ocurrió decir eso. Dios nunca lo dijo. La Biblia es absolutamente clara, la Biblia es absolutamente directa y la Biblia es absolutamente contundente en todo lo que tenemos que hacer. Me gusta la porción del Salmo 1, permítame por favor, aunque es un salmo que todos sabemos de memoria, que todos conocemos, pero la Biblia en el Salmo 1, ¿qué dice? Dice el Salmo 1, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que haga prosperará. Tú no me vas a decir que Dios te dijo que robes en tu empresa, engañes a tu hermano, adulteres, forniques y demás, porque Dios te dijo que lo podías hacer, porque es contra la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Así es que estas 7 maneras que estamos viendo hoy nos van a empezar a hablar con claridad. Escúchame, si alguien se acerca contigo y te dice, Dios me dijo, y tú escuchas el Dios me dijo, ¿qué te dijo? Lo primero que tú tienes que saber es si lo que esa persona te está diciendo está conforme a la palabra de Dios. Número 1, ¿vamos bien? En el libro de Filipenses, en el capítulo 2 y en el verso 5 dice, en sus vidas ustedes deben pensar, vamos al punto número 2. Punto número 2. Lo número 1 es, debe estar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que la Biblia dice. Número 2, punto número 2. Cuando Dios me dice algo, es porque lo que Dios me dice me hace más como Cristo. Me hace más como Cristo. Me hace más como Cristo. Hermanos, si tus oídos en algún momento escucharon algo de alguien y ese algo que tú escuchaste sabes que es, perdón la expresión que voy a usar desde el púlpito, y lo digo con respeto, comillas, basura. Tú tienes que saber si esa basura, me gusta la palabra que usa la hermana Pili, dice, cuando alguien viene a tu casa o a ti y vomita esa basura y tú te tragas ese vómito. Uy, pastor, pero usted sí está terrible hoy. Bueno, es que los perros se comen su propio vómito, ¿verdad? Es así. Y cuando usted permite que alguien venga a hablarle de alguien y le hable basura, vomite en usted se come ese vómito. Entonces, pregunto, si luego usted va a vomitar a otra persona con ese vómito, ¿eso te hace como Cristo? Concluya, ¿eso te hace como Cristo, iglesia? No. Entonces, número 2, si el Señor te dice algo y tú tienes la claridad que te lo dijo Dios, pero eso que te dijo Dios hace daño a otra persona, hace daño a la iglesia, hace daño a tu hermano, a tu esposa, aún tu hijo, a ti mismo, si eso está en contra del principio de Dios, ese vómito no es de Dios, por lo tanto no te hará como Cristo. Por favor, iglesia. Cuando nosotros servimos a alguien, cuando nosotros bendecimos a alguien, lo hacemos porque yo sé que al hacer esto, esa bendición me hace crecer y me hace ser más como Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Iglesia, cuando tú sirves y cuando tú estás ante una comunidad, ante un grupo de compañeros de tu trabajo, de tu escuela, en tu universidad, del sector donde vives, tú tienes que despojarte de tu hombría, de tu patriotismo. Yo soy centroamericano, soy suramericano, nosotros en México somos así, es que en Colombia nosotros lo hacemos así. No, Jesús no dijo,
yo lo voy a hacer como judío, como israelita. Dijo, como mi Padre. Dijeron los apóstoles, los discípulos, muéstranos al Padre y creeremos en ti. Y Jesús les dice, oh, pero estos ignorantes, llevo tanto tiempo entre ustedes y no han visto al Padre. El que a mí me ha visto, a mi Padre ha visto. Significa entonces que cuando nosotros hacemos algo, si lo que nosotros hacemos lo hacemos para ser semejanza de Cristo, entonces significa que Dios me lo dijo. Dios nunca te va a decir, mira, ve a donde el carro nuevo que está estrenando el hermano y con las llaves rayaselo de lado a lado. Dígale, se lo bendigo. Porque eso pasa. ¿Están conmigo? Si eso te hace, eso no te hace como Cristo, te hace como Satanás. Pero si tú te despojas de tu egoísmo, de tu envidia, pero ¿por qué el hermano sí tiene carro nuevo y yo no? Uy, es que no lo puedo entender. Pero si tú te despojas de ese egoísmo y te acercas y te haces como Cristo y con amor le dices, hermano, bendigo la bendición que Dios te dio, me hace feliz saber que Dios te ha bendecido, entonces ahí significará que Dios te habló. Ve y bendice a tu hermano por la bendición que él acaba de recibir. Amén. Ahora bien, en el libro de Santiago, en el capítulo 3 dice, si ustedes abrigan envidia amarga y ambición egoísta, tal sabiduría no viene del cielo. Es decir, que ustedes saben que la impresión que ustedes tienen no viene de Dios. Es lo que estamos mencionando. Cuando tú sientes que un hermano es bendecido, cuando tú sientes que un hermano está prosperando, cuando tú sientes que un hermano está desarrollando un proyecto interesante, qué bonito poder nosotros acercar con humildad y decirle, hermano, te bendigo. Hermana Mercedes, te bendigo, estás a una puerta de tu residencia, te bendigo. Y no que alguien diga, uy, es que esa hermana sí, ¿qué es lo que se cree? Que es que ella va a pasar por encima de nosotros. Cuando usted se acerca y dice, hermana, estamos orando por tu residencia, por la bendición de tus hijos, el Señor te bendiga con lo que estás haciendo, cada paso que tengas que dar. Mira, dijo Pedro, dijeron los apóstoles, no tengo plata, no tengo oro, hermana, pero oro por tu bendición. Despójate de tu egoísmo y de tu vanidad y entonces entenderás qué es lo que te hace ser más como Cristo. Amén. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4:8, hay una palabra que es extraordinaria. Esta palabra me trae muchos recuerdos. Voy a leerla puntualmente. Filipenses capítulo 4:8 es una cita que usted sabe de memoria, pero yo la quiero leer puntualmente. Dice, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Ya alguien sabe de quién me refiero. Siempre recordaré a ese hermano por este verso. Tenía su spot en la radio con este verso, Filipenses 4:8. Si en esto hay algo puro, si esto es de Dios, es porque es limpio. Y si es limpio, en esto pensad. Siempre que tú vas a hacer el bien por alguien, el bien para algo, si esto es puro, si esto es de Dios, en esto pensad. Amén. ¿Están conmigo? Filipenses 4:8. Ahora bien, cuando las personas nos dan una palabra y me dicen, es que esto me lo dijo Dios, mira a la persona si te lo está diciendo con arrogancia, con ira, con pleito, con contienda. Hermana, siento de Dios que esa no es la iglesia donde usted debería estar. Le dijeron a una hermana en estos días. Pero esa iglesia es pequeña. Hermana, yo siento de Dios que usted debería buscar una iglesia grande, donde haya mucha gente y que te puedan servir, porque ahí de qué te pueden servir. Si alguien te dice algo como eso, con esa arrogancia y esa petulancia, hermano, eso no es Cristo. ¿Está conmigo? Podría mencionar uno y cuantos otros ejemplos más, porque necesitamos reconocer la misericordia de Dios. Número 3. Mi familia de la iglesia lo confirmará. Cuando usted tiene en su boca una palabra que usted dice que es de Dios, la familia de la iglesia lo confirmará. Cuando nosotros oramos por la iglesia, por la casa junto a este edificio, vinieron a tocar la puerta de esta casa, dijimos, iglesia, oremos, porque esta casa, si es tu voluntad Dios, la iglesia la pueda comprar. Amén. Y oramos por esa casa. Nunca supe o nunca por lo menos alguien me expresó que no estuviera de acuerdo,
pero creo que todos los que oramos por esa casa lo hicimos en común acuerdo y toda la iglesia confirmó por el Señor de que la casa iba a ser, y pusimos ciertos trámites, si la financian, si es así, si esto y lo otro y esto, y todo se cumplió, porque cuando algo es de Dios, el cuerpo de Cristo, todo está en unidad. ¿Están conmigo? Estamos en un proceso en Asheville, en un proceso, y en el proceso somos un grupo de 5 familias. Y en el proceso de 5 familias estamos en la opción de compra de la casa donde nos estamos reuniendo. Y esto ha sido de oración, todos los 5 hermanos estamos en una unidad tan extraordinaria, en una decisión mutua, porque hay confirmación de la iglesia, de la familia de Dios, de que esa casa, aunque por ejemplo yo lo manifesté, no cumple ciertos requerimientos como tener un salón amplio, como tener ciertas facilidades, pero entonces alguien me dijo: ¿y dónde están tus ojos de fe, pastor? ¿Dónde están los ojos de fe? Eso me lo han dicho muchas veces y me he tenido que dar el golpe, porque aunque no esté el salón que yo espero que esté, mis ojos de fe mostraron que esas paredes se van a ampliar y tendremos el salón que necesitamos. Pero ya en este momento hay concilio, quiero decir, ya hay unidad de concepto, ya todos estamos en común acuerdo, todos estamos dispuestos a participar en la compra, ya se hizo la propuesta, los niños firmaron, ver los niños, yo admiro la fe de los niños cuando supieron que la casa iba a ser para la iglesia, son los más felices, ellos disfrutan de lo que tienen, hay unidad de la iglesia, porque cuando algo es de Dios, la iglesia, la familia de la iglesia, Dios los usa para confirmar que esto es de Dios. Amén, estamos todos en común acuerdo. Así es que, iglesia en Cherryville, oremos, porque ya estamos a un punto, ya están los abogados en el trámite, estamos a punto de firmar los documentos y Dios ha sido extraordinariamente de bendición, porque ha sido una bendición para la iglesia. Amén. En el libro de Santiago, en el capítulo 1:5, no está en sus notas, usted lo conoce, capítulo 1, verso 5 dice: al que pide sabiduría, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídala, porque Dios la dará. Y en Efesios capítulo 3, verso 10 dice: el empeño de Dios es que a través de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer. Que todos como iglesia tengamos la sabiduría de Dios para tomar una decisión o para hacer o mover una acción. En la multitud de consejos hay sabiduría. Libro de Proverbios capítulo 11, verso 14, no está en sus notas, escríbalo por favor. En la multitud de consejos hay sabiduría. En la multitud de consejos de hombre de Dios hay sabiduría. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, miren hermanos, hay cosas que podemos hacer juntos como iglesia. Aquí hay hombres preparados, mujeres preparadas. Pero cuando hemos propuesto hacer algo en comunidad con la iglesia, muchas veces nos encontramos con tropiezos. Me explico. Tengo en proyecto, si Dios lo permite y escriba la fecha, el día y la hora, para el próximo año, lo hablaba ayer con el hermano Amaury, tenemos que hacer la ampliación de la cocina en el fellowship. Ese cuadrante que nos falta por ampliar, el próximo año será una meta. Vamos a hacerlo si el Señor así lo dispone. Hay consenso en la iglesia, todos dicen amén, lo vamos a hacer. Pero, ¿por qué es tan difícil que tomemos una decisión en la iglesia y tenemos que contratar a un tercero? Si aquí estoy entre personas constructores, todos ingenieros, arquitectos y cosas tan maravillosas. Entonces tenemos que buscar a un tercero que venga a hacer el trabajo, que muchas veces no lo hace como debería ser, pero como es un tercero, a ese no le decimos nada, hágalo. ¿Me están captando? Escúchame. Cuando tenemos un proyecto y hay unidad de iglesia, todos trabajamos en el proyecto y en la visión. No es que yo lo hago mejor que usted o yo sé más que usted, es que los dones y talentos que Dios me dio los voy a colocar al servicio de Dios para que la casa de Dios sea bendecida, no para que la gente diga: uy, es que el hermano es el que sabe. ¿Cómo sabe? Saben, cada vez que estamos haciendo un proyecto, encuentro que al presentar el proyecto sobre mesa, lo único que tenemos son contrariedades. A mí me parece que eso no funciona, a mí me parece que eso no debe ser así, eso no se puede hacer así. Es más, eso no se puede hacer en chirroc, hagámoslo en piedra. No, es que en piedra no queda bien, hagámoslo en ladrillo. No, es que en ladrillo tampoco queda bien, hagámoslo en materiales no, es que tampoco se puede. Conclusión, contrate a alguien que lo haga y se acabó. ¿Por qué?
Porque cuando hay una visión de Dios, la unidad de la iglesia participa toda junta en lo que estamos haciendo. No hacemos una reunión de mesa para sentarnos a discutir o quién conoce más o quién conoce menos. Nos sentamos para decir, hermanos, yo me puedo comprometer a hacer la pintura. Es lo que yo sé hacer. Yo me comprometo a colocar las hojas de Chiroc, es lo que yo sé hacer. Yo me comprometo a colocar las bases porque es lo que yo sé hacer. Y entonces entre tres que saben hacer lo que saben hacer, hacemos la ampliación sin necesidad de contratar. ¿Me están captando? Entonces, mis hermanos, en la multitud de consejos hay sabiduría, no en la multitud de diferencias. No podemos estar en diferencias en todo lo que hacemos. Amén. Proverbios 11:14, ¿lo tienen todos? No podemos entonces jugar a ser llaneros solitarios, de que yo lo hago solo, porque a mí me parece que así tienen que hacer, es la forma como yo lo hago, y a mí no me gusta que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, porque a mí me parece que yo lo hago de esta manera. ¿Están conmigo? Número 4, ¿es consciente con la forma que Dios me ha dado? Por favor, escríbalo. ¿Es consciente con la forma que Dios me ha dado? Yo puedo saber cuándo Dios me habló, cuando yo tengo la absoluta claridad de lo que Dios me está diciendo, es lo que Dios me está diciendo. Saben, hermanos, a nosotros no nos gusta que nos digan cosas que nos duelen o que nos llamen la atención. Un día un hermano me dijo, pastor, creo que hay una persona aquí a quien usted tiene que llamarle la atención, porque se está portando muy mal. Y le dije, hermano, el día que yo le llame la atención a esa persona no va a durar un segundo más en la iglesia. Y otros hermanos me han dicho, pastor, el día que usted tenga que llamarme la atención, por favor, dígalo, llámenme la atención, que yo estoy dispuesto. Y el día que le hemos llamado la atención, inmediatamente se van. Entonces, escúchame esto. Efesios capítulo 2, verso 10. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó por adelantado. Dios ya nos preparó para que nosotros seamos de bendición en el lugar donde hoy nos estamos desempeñando. Amén. Dios nos preparó desde antes de que naciéramos en el vientre de nuestra madre, nos preparó con un propósito determinado. Si aquí tengo una silla y este micrófono que está en mis manos, este micrófono fue preparado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser usado para transmitir una voz audible a través de los speakers, de los parlantes. Pero si lo que tengo aquí es una silla, yo no podría tomar la silla para hablar, ni puedo tomar el micrófono para sentarme. ¿Usted me está entendiendo esto? Cada uno de nosotros ha sido diseñado por Dios específicamente para un propósito. Ahora dígalo conmigo, por favor. Yo he sido formado con un propósito y mi propósito es servir a Dios. Entonces, si tú dices Dios me habló, y le dices a alguien, Dios me habló y me dijo que te dijera, ten cuidado, porque Dios no usa intermedios. Por favor, ¿yo puedo repetir esto? Dios no usa intermediarios. Si Dios tiene una palabra para la hermana Mireya, Dios le habla a ella, en español, en inglés o en francés, en el idioma que ella quiera, pero Dios le habla a ella. Vamos despacio. Amén. Si Dios le habló a la hermana Mireya y a su vez le habló a la hermana Pili, y la hermana Pili al día siguiente se reúne con ella y le dice, hermana Mireya, el Señor habló conmigo respecto a este punto de tu matrimonio. Y ella dice, ay, hermana, justamente lo que el Señor me dijo. ¿Cómo se llama eso? Una confirmación de lo que Dios le dio a ella, es la confirmación a través de su pastora de que es una palabra de Dios. ¿Están conmigo? Pero Dios nunca llama a un tercero y le dice, Pili, ve donde Luis y dile, porque Dios primero le va a hablar a él. Dios no necesita intermediarios, Él no necesita recepcionista. Dios, puede ser que Dios le hable primero al ejemplo que estoy colocando, a la pastora, pero le hablará a él directamente y a través de ella habrá una confirmación de lo que está pasando. Hermano, Dios me habló y me dijo que es mejor que te vayas
porque tú no clasificas con la nueva ley de Obama. El Señor me dijo que mejor te vayas. ¿Y a quién le gusta que le digan eso? A nadie. Lo primero que usted le va a decir es, si eso se lo dijo Dios a usted, hermano, one moment, yo quiero que el Señor me lo diga primero a mí. Si el Señor me lo dice a mí, yo tomaré la decisión con Dios, no porque tú lo has dicho. ¿Me están captando esto? Porque es que, repito, somos muy dados a decir, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Dios nunca utilizará un intermedio porque Dios primero lo hablará contigo. Ahora, vamos al punto, usted me va a decir, y pastor, pero un momentico, ¿cómo así? Escúchame, ahora, Dios no te hablará a ti si tú no tienes el celular con Él. ¿Me está captando? Si tú no tienes una relación con Dios, un diálogo con Dios, si tú no tienes una comunión con Dios, ¿a qué hora quieres que Dios te hable? Si tu Biblia la tomas el domingo entrando a la iglesia, abres el baúl y dices, ay, la Biblia yo la dejé el domingo acá, ¿dónde estará? Eso significa que pasó 8 días de que tú con Dios, nada que ver. Entonces, si pasan 8 días en el que tú no tienes, escúchame, porque es que la primera comunión es esta. Mi relación con Dios no es simplemente decir, hoy Señor, en este día bendíceme Señor, con este frío que está haciendo, dame tu calor. No, eso no. Primero vas a la palabra, buscas la palabra, oras con el Señor y luego entenderás que en esta relación con Dios, Dios te va a hablar. Pero si tú no tienes una comunión con Dios directa, sino que hay una interferencia en esa comunión, lo hicimos la primera selección, usted recuerda el ejemplo del celular, y tú estás buscando señal, porque no tienes señal, busca señal con Dios, entonces si tú no tienes señal directa con Dios, lo que significa que tú no podrás hablar con Él, Él no te puede decir algo porque tu comunión con Él está rota, está conmigo. Entonces en ese caso Dios usará a la pastora, al pastor, para que te digan, oye hermano, ¿sabes? Es tiempo de que entres en conexión con Dios, Dios quiere hablar contigo. Y el muy buen tiempo en el que Dios habla es aquí, ¿sabes? Muchas veces he oído personas que me han dicho ahí en la puerta, uy pastor, pero es que hoy si usted mejor dicho, pues fue que me dedicó el servicio a mí. Y no lo dicen así, sino dicen, me la montó pastor. Mejor dicho es que me tiró piedra todo el servicio. Y yo le digo, si te tiré piedra todo el servicio porque Dios me usó para hacerlo, ¡gloria a Dios! Porque significa que Dios te lo tenía que decir. Entonces cuando alguien me dice, el pastor, el servicio estuvo bonito y no me dice nada más, me siento mal. Me gusta que me digan, sabe pastor, habló cosas que me dolieron, que me lastimaron. Es más, me sentí ofendido. Siéntete ofendido porque Dios te está hablando. Porque si tu comunión con Dios no está directa, alguien te lo tiene que decir. Y ese alguien será el ministerio de la palabra, te hablará porque Dios tiene que decírtelo por alguna fuente. No es que, ay, a mí no me parece lo que el pastor dice, a mí no me parece lo que la pastora dice. No. Eso que no te parece es porque Dios te está llamando la atención. Y Dios dice, necesito que te pongas a cuentas con esta situación. Amén. Entonces Dios revelará tu forma. Dios quiere saber cuál es la forma, decíamos hace un momento. Dios necesita saber cuál es el proceso por el que tú estás pasando. Y en el proceso por el que Dios está pasando, Dios está probando tu fe. Dios necesita saber de qué estás hecho. Una frase que se usa con mucha frecuencia en el mundo es, quememos el puente. ¿Han oído esa frase? Quemar el puente. ¿Cómo es el ejemplo de quemar el puente? Usted recuerda, cuando los conquistadores llegaron a invadir estas tierras, colocaban los puentes para descender de los barcos. Y un gran conquistador, que se me escapa su nombre ahora quién fue, pero varios lo hicieron, dijeron, quemen el puente. ¿Qué significaba eso? Hemos llegado a este lugar a quedarnos. Hemos llegado a este lugar a luchar. Hemos llegado a este lugar a vencer. Hemos llegado a este lugar a conquistar. Porque cuando tú no quemas el puente, significa que tienes un pie aquí y otro en tu país. Y la gran mayoría de nosotros, comillas, estamos así. Yo lo digo, comillas, respeto a esto. Trabajan, y escuché ayer a alguien que decía, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y solo se come un hot dog. Y todo lo demás lo guarda. Y todo lo demás lo envía. ¿Por qué? Porque nunca quemó el puente. Porque están aquí pensando en allá y esperando a ver cuándo se van para allá. Y cuando están allá después no saben cómo hacer para volver aquí. O estás aquí o estás allá.
Pero cuando tú estás en un lugar, quema el puente y dísele a Dios: Señor, estoy aquí. Quema el puente de tu vida pasada, quema el puente de tu viejo hombre, quema el puente de tu infidelidad, quema el puente de tu adulterio, quema el puente de tu pecado, quema el puente y dile: Señor, ahora soy una nueva criatura en Cristo, heme aquí, Señor. Pero mientras no quememos ese puente, no daremos el paso de forma para saber cómo le servimos a Él. Número 5, ¿es mi asunto o es mi responsabilidad? En el libro de Juan, en el capítulo 21, verso 21, dice: Jesús habla con Pedro y le dice cómo sería el proceso de su muerte. Le explica que va a sufrir, que va a pasar por un proceso muy difícil. Y Pedro, muy inquisitivamente, se voltea y señala a Juan y le dice: ¿y este qué? ¿Y este qué? Saben, no te preocupes cómo Dios bendice a alguien. La hermana Pili utilizaba una frase en sus mensajes: Dios bendice a quien tiene que bendecir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo la hermana? Como Él quiere. Es una frase muy decente. Dios bendice como Él quiere. Pero si lo ponemos un poquito más claro en español, Dios bendice como a Él le da la gana. O sea que no te preocupes si Dios bendice al hermano Javier, y el hermano Javier y la hermana han orado y han clamado y han gemido por una casa. Sorpréndanse con la casa que van a tener. Y cuando usted vea la casa que van a tener, entonces usted no va a decir: ay, ¿y estos qué? ¿Y este qué? ¿Se cree? Pues que Dios bendice a quien tiene que bendecir. Porque es que a nosotros nos molesta cuando vemos a alguien bendecido. Ay, ¿este qué? ¿Y este qué? Y Pedro se lo dijo al Señor: ¿y este qué? No te preocupes, Dios bendice a quien tiene que bendecir. Y cuando Dios bendice a quien tiene que bendecir y lo tiene que bendecir grandemente, dile: Señor, y bendícelo aún más. Saben, a nosotros nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llenamos de bendición cuando yo sé que esta casa, cada uno de mis hijos en esta casa son bendecidos. Cuando escuchamos esa ley, repito, nosotros nos postramos de rodillas y dijimos: Señor, gracias Dios, porque esto ha sido algo profético. Yo he visto a estos niños de esta iglesia, los he visto aquí en este salón, ¿verdad, Hailey? Nunca olvidaré tu social security. Lo tengo grabado, hizo su social security, lo dibujó perfectamente con su nombre, con su número. Y es algo profético, y estos niños han sido de fe. Nunca he visto los sobres que han puesto aquí diciendo: Señor, yo quiero poner una ofrenda pactando contigo, Dios, mi bendición contra toda ley, contra todo pronóstico, pero yo sé que mis papeles vienen. Y han puesto sus nombres, han hecho los pasaportes azules, los han diseñado, todo está hecho. Proféticamente lo hemos hecho. Y el Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a bendecir, y cada vez que nosotros vemos una bendición en cada uno de nuestros hijos en esta casa, nosotros nos decimos: gracias, Señor, bendíceles más, Señor, bendíceles más. No tanto que se haga que se olviden de ti, pero bendícelos. Amén. Que los bendiga grandemente. En el libro de Efesios capítulo 1 verso 3, no está en sus notas, no lo busque todo, pero dice: Dios nos bendijo con toda bendición celestial. Yo quiero que te lleves esa palabra en tu corazón. Ya Dios te bendijo con toda bendición celestial. Amén. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 10, dice la palabra: un día todos seremos juzgados por nuestros estándares, ni aún por nosotros mismos, sino por el juicio de Dios. Es a Dios solamente a quien nosotros tendremos que responder por nuestras acciones. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, escucha, necesitas saber con claridad que no es para lastimar a otra persona. Dios nunca te dirá a ti: ve y lastima el corazón de otra persona. Hermano, Dios me dijo que tú estás viviendo en pecado, hermano, que te arrepientas. ¿Sabes? Dios se lo dice a él. Es que Dios se lo puede decir a él. Porque muchas veces nosotros nos ufanamos de ser muy santos, y vamos y juzgamos la actitud de otro, vamos y juzgamos el hacer de otro, y como dice la palabra, nos preocupamos por la viga que está en el ojo del otro, mas no vemos el poste telefónico que tenemos incrustado en el de nosotros. ¿Están conmigo?
Entonces, número 5, si es mi asunto y es mi responsabilidad decirle algo a alguien de parte de Dios, yo tengo que saber la certeza que es para bendecirlo y no para traerle contrariedad o para causarle molestia. Recuerdo a esa persona que pasaba por esa puerta, y lo mencioné en el servicio anterior. Apenas pasaba esa puerta y al primero que encontrara ahí: hermano, tengo una palabra de Dios para ti. El Señor me dijo que vas a pasar por una terrible enfermedad. Prepárate, porque algo muy terrible te va a pasar. Y esa persona quedaba traumatizada. Pastora, la hermana me dijo que voy a caer en una terrible enfermedad. ¿Qué hago? Diga: renuncio a esas mentiras de Satanás. Si Cristo me bendijo con toda bendición celestial, yo soy sano, yo soy libre en Cristo Jesús. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Escúchame, cuando Dios te da una palabra, es una palabra de bendición y no una palabra de condenación. Saben, lo vimos y lo hemos repetido muchas veces. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos acusados por algo que hicimos, por algo que pasó alguna vez en nuestras vidas? Ya pasó, Cristo pagó un precio en la cruz una vez y para siempre. Deja de sentirte culpable y acusado por todo lo que un día hiciste, porque ya Cristo pagó una situación contigo, de tal manera que Dios da una palabra para darte bendición y no da una palabra para darte acusación. Deja de sentirte culpable. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos a diario culpables por algo que hicimos alguna vez en algún momento de nuestras vidas? Y lo único que sabemos es que Dios está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Dios habla a dos maneras. Dios utilizará a una persona para que confirme lo que le dijo Dios a él. Dios va a utilizar a una persona. Lo vimos hace un momento, es una confirmación. Amén. Y Dios le habla a usted para ayudar a alguien más. Es la manera como Dios te habla. Es posible que Dios te diga: Miguel, y esto me parece extraordinario. ¿Recuerdas el pastor en Dallas, Texas? Nos decía esto: un día me levanté en la mañana, mi vehículo estaba descompuesto y el Señor me dijo, me decía este pastor, un hombre de bastante edad, un hombre muy sabio, con mucha sabiduría, me dijo, y el Señor me dijo: arregla el vehículo, que la parte que está descompuesta es este punto. Él no es mecánico, pero el Señor le dijo puntualmente: abre el vehículo, el motor de ese vehículo, cámbiale este tornillo y el vehículo va a estar perfecto. Y vete a México. Vas a ir a tal población y en México vas a predicar este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y el pastor escuchó esa voz y obedeció. Abrió su vehículo, el motor de su vehículo, buscó un imperfecto sin él conocer algo de mecánica, repuso esa parte, el vehículo prendió perfectamente, un vehículo muy antiguo, dice él, nos contaba su historia, y él viajó a una dirección, a un pueblo en México, no sé el nombre, no recuerdo esa historia, a un punto en México, y llegó a ese punto después de 12 horas de viaje. Cuando llegó a ese punto, él se colocó en el sitio y él no tenía ni idea por qué estaba ahí o con quién iba a hablar. Estando en ese lugar, se descompuso una llanta. ¿Cómo le dicen ustedes? Se ponchó. Se ponchó, dicen ustedes. No decimos se pinchó. Se ponchó la llanta. Y al poncharse la llanta, pues él, con la llanta descompuesta, caminó, pues no tenía repuesto, con la llanta descompuesta caminó hasta un lugar donde arreglan llantas. Estando arreglando la llanta, en su vehículo tenía una calcamonía que decía iglesia tal. Estaba arreglando su llanta y otra persona que estaba en el taller se acercó y le dice: disculpe, señor, este carro dice iglesia Agua de Vida. ¿Usted pertenece a esa iglesia? Le dice: sí, señora, yo soy el pastor de esa iglesia allá en Dallas, Texas. Y la señora dice: ¡gloria a Dios! El Señor me dijo que viniera a este lugar porque en este taller yo iba a encontrar a un pastor que vendría a predicar a nuestra iglesia viernes, sábado y domingo, porque el pastor invitado se enfermó y no pudo venir. Pastor, usted es el hombre que Dios tiene para que prepare la campaña este fin de semana. Y el hermano decía: oh Señor, ¿qué hubo? Una confirmación
de lo que iba a pasar. Y el hermano fue a predicar viernes, sábado y domingo. Tal cual el Señor le indicó. A Pablo se lo dijo Pablo, a Saulo, ¿recuerdan? Le dijo, ve a la calle y allí llegará un hombre llamado, no, Ananías, y él te sanará tus ojos. Y se lo dijo, se lo confirmó. Ahora, cuando el pastor nos comentó esta historia, yo recuerdo que veníamos de regreso para la ciudad y le dije a la hermana Pili, me encantan esas historias. Es más, los antiguos predicadores, los predicadores de hace 30 o 40 años, todo lo que hacían era, Dios me dijo, Dios me dijo. Y yo recuerdo mis primeros años en la iglesia, un pastor decir, iba en mi vehículo y repentinamente Dios habló a mi oído y me dijo, entra a este supermarket, compra una provisión que te diré a dónde la vas a entregar. Compró varios productos, leche, huevos, pan, los colocó en su vehículo, caminó por un highway y Dios le dijo, toma la salida 86 y gira a la derecha. Se sale en la salida 86, gira a la derecha, camina 1, 2, 3, 4 millas y Dios le dice, toma una salida más y en la tercera casa, la de puerta azul, toca a esa puerta a las 11 de la noche. Y el pastor obedecía y tocaba la puerta a 11 de la noche y le dice, abre la puerta a una mujer y el pastor le dice, señora, estoy aquí, no sé por qué, Dios me dijo que viniera, lo siento, no quiero interrumpir a esta hora de la noche, pero Dios me habló y me dijo que trajera esto para usted. Y la señora dice, gracias Dios por escuchar mi clamor, gracias Señor porque no teníamos nada que comer en casa, gracias Señor porque has escuchado mi oración. Y esas eran las predicaciones anteriores. Dios hablaba y conectaba perfectamente lo que tenía que suceder. Yo me pregunto, ¿será que eso no pasa hoy? Eso tiene que pasarnos hoy, porque cuando Dios nos habla para que vayamos a bendecir a alguien. Por lo tanto, escuchemos la voz, no para ir a decirle un elefante entró y le destruyó su casa y usted va a recibir una enfermedad. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Dios te va a decir, ve y bendice a esa persona. Dios me dijo que te trajera una provisión. Eso es de Dios. Dios me dijo que viniéramos a orar y a leer la Biblia. Eso es de Dios. Dios te lo está diciendo. Amén. Cerramos. Número 6. Dios habla una palabra para convencer en lugar de condenar. Dígalo conmigo, para convencer en lugar de condenar. La convicción, cuando Dios te habla con una palabra de convicción y tú le hablas a alguien, entonces esa convicción es para que la persona cambie su actitud. La hermana Pili compartía esta mañana en su escuela dominical, que entre otras cosas me pareció extraordinaria la escuela dominical de esta mañana. Tremendo mensaje, muy profundo, muy claro. Pero surge la pregunta, entonces no podemos amar al homosexual, no podemos amar a la persona lesbiana, al bisexual, a todas estas gentes. Escúchame, cuando tú tienes una palabra de Dios en tu boca para esa persona puntualmente, es para que esa persona reciba el poder de Dios y su vida sea transformada. Amén. Entonces, cuando esa persona sea transformada por una palabra de Dios que salió de tu boca, porque Dios te dijo a esta persona, dile, y la persona recibe a Cristo, entonces le amarás, con todo tu corazón le amarás y le honrarás, trayéndolo a los pies de Cristo. ¿Está conmigo? Entonces, nosotros no tenemos una palabra de Dios en nuestra boca para ir a condenar su condición, porque de eso no se trata. Nosotros no podemos condenar al uno, ni condenar al otro, ni condenar a este, ni condenar al otro, porque cada quien tiene su propio afán. ¿Está conmigo? Entonces no podemos usar una palabra de Dios, repito, para condenar, pero sí Dios utilizará una palabra de Dios en nuestro corazón para que nosotros demos poder de convicción en el poder de la palabra. Amén. Avancemos. 7. Y allí me valdría la pena mencionar el poder de Hebreos 4:12, el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, que es una palabra que siempre ha marcado mi vida, que nos lleva también, por supuesto, al perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Primera de Juan 1:9. Ahora, 7. ¿Cómo tú sabes que Dios te habla? Punto 7. De las 7 formas como Dios nos habla. Cuando tú sientes completa paz en tu corazón. Mira, esto es lo más importante de todo. Cuando tú tienes paz, completa paz en tu corazón, de que Dios te dio una palabra para bendecir a alguien,
no temas en hacerlo, porque tú sabes que pasó por la Biblia, que es para hacerte como Cristo, que es para que no seas de condenación, que no seas de juzgamiento, que no seas piedra de tropiezo y que puedas bendecir a esa persona con toda la bendición. Dios te dará paz. 1 Corintios 14:33, Dios no es autor de confusión. Por favor, dígalo conmigo, Dios no es autor de confusión. Y Dios siempre nos pedirá que seamos pacientes. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Mira, hermano, el día que tú tengas que tomar una decisión en tu vida y la tengas que tomar bajo presión, bajo carrera, bajo fuerza, bajo condenación, hermano, dígalo conmigo, no es de Dios. Miren, cierro con este ejemplo sencillo. Pregunta: ¿qué hace todo pastor a una pareja que se casa? Están frente al altar. Rentaron el salón, compraron los vestidos, buscaron padrinos. Tienen toda una fiesta. Y pregunta el pastor: ¿desea usted aceptar por esposa a la hermana? Y él dice: renté el salón, compramos vestidos, tenemos la luna de miel, y me está preguntando que si me quiero casar con ella. Pero si tienes un revólver atrás de la espalda diciendo diga sí, pues no es de Dios. Porque cuando tú tienes la completa convicción de que algo es de Dios, número uno, tendrás completa paz en tu corazón. Pero yo quisiera que usted me entienda esto. Paz, ¿usted sabe qué significa paz? Mire, hermano, que usted no tiene la menor duda en absoluto de que algo que usted está haciendo, lo está haciendo por equivocación. Escúchame esto. ¿Tienes una piedra de tropiezo en el trabajo donde tú estás? Hablo a los hombres. En el sitio donde tú estás trabajando hay una Jezabel que se te pasa por el lado todos los días y te dice: hey, churro, triple papito. Y tú tienes debilidad. Si esa debilidad está y a ti te gusta esa debilidad, dice la palabra, si tu ojo te es ocasión para caer, ¿qué dice? Uy, Dios, estaríamos llenos de tuertos aquí. Y si tu mano te es ocasión de caer, estaríamos llenos de mancos aquí. Y si tus piernas te son ocasión de caer, estaríamos llenos de ¿qué? De rengos, dicen. ¿Saben? Pero si algo es ocasión para que caigas, dice la palabra, dice, huye. Pero pastor, es que ahí me pagan tan bien, y es que eso me permite comodidad. Sí, te pagan muy bien y te permite comodidad, pero si es ocasión para caer, dañar tu hogar, perder tu matrimonio, ¡huye! Entonces, cuando tú huyes y renuncias a ese lugar, la gente te va a decir, pero ¿y si es que eres tonto? ¿Cómo vas a dejar ese trabajo que pagan tan bien? Sí, pagan muy bien, pero no tenía paz en ese lugar. Satanás me estaba acosando a todo tiempo. Satanás me estaba tentando. Satanás me estaba provocando. Y podía caer y derrumbar mi vida y romper mi hogar. Entonces el Señor me dijo, sal de este lugar. Y sabes, salí de ese lugar y siento una paz en mi corazón. Siento una paz tan grande, porque solo la paz que Dios me da, no es el dinero. Acabo de librar mi hogar. Acabo de librar mis hijos. Acabo de librar mi testimonio con Cristo Jesús. Entonces, esa es la paz a la que el Señor se refiere. Por lo tanto, si estás siendo prueba en alguna parte de tu vida, por favor, huye de esa debilidad para que tú puedas tener la paz que solo Dios te puede entregar. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor. Ven, hermana Pili. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero hoy, Señor, nos has enseñado cómo podemos determinar cuando una palabra es tuya. Y yo llego a una conclusión final personal. Alguien dice, es que yo a la gente siempre le digo la verdad en su cara. No. Si es de Dios, no necesitas enfrentar a alguien. Si es de Dios, no necesitas provocar a alguien. Si es de Dios, no necesitas atacar a alguien. Si es de Dios y tienes que decirle una verdad a alguien, ¿sabes? Ora y dile, Señor,
que esto seas tú, Señor, directamente quien se lo diga para que esa persona encuentre la verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por esta preciosa enseñanza de cómo podemos tener la seguridad que no es Satanás el que está hablando, que no es Satanás el que nos está provocando, que no es Satanás el que nos está llevando a ser hirientes, acusadores, juzgadores, calumniadores, criticadores, murmuradores, Señor, sino que es tu palabra puesta a través de la Biblia, a través de tu palabra, que podemos sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señor, tu palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos en esta casa, Señor, porque sé, Dios, que a cada uno de ellos tú les hablas con absoluta claridad y directamente, sin intermediario persona, porque yo sé, Señor, que todos ellos están en conexión divina contigo, atentos a escuchar tu voz. Háblanos, Señor. En el amanecer de nuestros días, háblanos al anochecer, al cerrar nuestros días y descansar, en todo tiempo, en cada decisión que debamos tomar. Señor Jesús, háblanos cómo podemos agradarte a ti. Amén, amén y amén. Gracias.